Muy buenos días, Bitcoiners, y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los lunes les traemos el mejor resumen de análisis y noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 11 de octubre, Día de Acción de Gracias en Canadá, así que feliz Acción de Gracias a todos los que nos están viendo desde Canadá. El día de hoy tenemos un episodio bastante cargado. Como siempre, vamos a empezar hablando del posible ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, el cual puede estar siendo aprobado en tan solo 7 días. Vamos a hablar de eso y cómo puede impactar los precios o qué estamos viendo en esos mercados. Seguidamente vamos a estar hablando de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí las tasas de intereses se han disparado, ya que los Estados Unidos cada vez está más cerca a empleo full o full, el desempleo natural. Vamos a estar hablando de qué significa eso y por qué es importante. Y por último, vamos a estar hablando de toda la data económica que vamos a ver en los Estados Unidos esta semana, ya que tenemos bastante información y puede impactar tu portafolio, así que vamos a ver cómo. Agarre sus cafés, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin cerró su segunda semana consecutiva de ganancias en dobles dígitos, arriba 13,43% a $54,714. Vemos que la semana anterior también subió por 11,65%, de nuevo dos semanas de ganancias dobles dígitos. Desde un punto de vista técnico vemos varias cosas positivas. Primeramente vemos que la semana pasada hubo mayor volumen que la anterior, lo cual quiere decir que eso es positivo desde un punto de vista de continuación. Y segundo, vemos que básicamente el movimiento de la semana pasada rompió todas estas líneas de resistencia que habíamos venido siguiendo hace cuatro semanas atrás. Así que vemos que ya por este lado no hay mucho más arriba de esta zona de los 58,000. Vemos que digamos, es ya la última resistencia. Estamos muy cerca de los máximos históricos. Y por este lado técnico, pues una vez que rompa este nivel de los 58, 59,000, de un punto de vista técnico, pues no habría más, no habría mucho que estuviera en la vía, digamos, una vez que supere este nivel para llegar al máximo histórico, de un punto de vista técnico de nuevo. Mirando la diaria, mirando las velas diarias, movimientos por día, vemos que el día miércoles fue el día que hubo esa movida bastante monstruosa, arriba 7,47%, con bastantísimo volumen. Aunque estas movidas repentinas y rápidas, vemos que muchas veces son causadas por un short squeeze. Data de CryptoQuant sugiere que esta movida de hecho fue causada por una orden de compra de 1.600 millones de dólares, una orden de compra de mercado. Y esta es la data que sugiere esto. Aquí vemos que el Taker Buy Volume por exchange subió absurdamente durante ese periodo. No es necesario decir que quien sea que esté haciendo una orden de compra de 1.600 millones de dólares no es un participador pequeño en estos mercados. Y hay ciertos rumores circulando que sugieren que pudiera ser un hedge fund, un gran hedge fund o un manager de activos, un gran asset manager en los Estados Unidos, tomando una posición en Bitcoin en anticipación de un posible anuncio de un ETF. Si miramos bajo el capó de la movida de la semana pasada, más allá o digamos más profundamente bajo el capó, vemos algunas tendencias que son bastante interesantes. Primeramente, vemos que la prima o el premium implícito entre los contratos futuros de Bitcoin a 3 meses en el Chicago Mercantile Exchange, que es donde transan todas las instituciones, y ese mismo contrato en Binance, la prima implícita de esos dos contratos en Binance y en el CME están transando en paralelo o en niveles muy, muy cercanos. Esto no suele pasar. Como podemos ver en esta gráfica, la línea, la línea amarilla es la prima implícita o el premium implícito en el contrato del CME. Y la línea marrón es la prima implícita en el contrato de Binance. Como podemos ver, y esto es mejor quizás ponerlo en esta pantalla, eh, como podemos ver acá, en los tiempos cuando la prima implícita de esos contratos del CME transan cercanos a los de Binance, sugieren o generalmente
están acompañados con un rally en los precios de Bitcoin. Como podemos ver, eso ha pasado, las veces que ha pasado lo acompaña un rally, lo vemos que ocurrió en el año anterior, o digamos, yéndonos atrás casi 2 años, y vemos que eso está volviendo a ocurrir ahorita. Igualmente estamos viendo que ha habido, pues continúa habiendo un buen rally en los precios de Bitcoin. Se espera que, ya que hay tanta emoción alrededor de los contratos de ETF de Bitcoin, estos primos o estas primas implícitas en los contratos del Chicago Mercantile Exchange pudieran mantenerse elevadas. Recordemos que la aplicación del ETF de Bitcoin de ProShares pudiera potencialmente ser aprobada en tan solo 7 días. Y el Departamento de Inteligencia de Bloomberg está dándole la posibilidad del 75% de que haya una aprobación este mes. El ETF de Bitcoin pudiera ser el cambio más grande en la estructura de mercado de Bitcoin desde el lanzamiento de los futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange. El ETF creará muchísima demanda por esos contratos de Bitcoin de futuro en el CME, lo cual ciertamente creará oportunidades de inversión versus el precio de Bitcoin en el mercado spot y oportunidades de arbitraje entre el ETF de Norteamérica, entre el ETF de Estados Unidos y otros ETFs como los que tenemos acá en Canadá. Otra tendencia o otra insight que nos pareció bastante fascinante de las primas elevadas de Bitcoin versus el precio en spot es que cuando el precio de estos contratos futuros transan a un precio mayor que el contrato, que el Bitcoin físico, esto crea un problema estructural para un ETF de Bitcoin que sea basado en futuros. ¿Por qué? Porque cuando cualquier persona compra un contrato de futuros de Bitcoin, bien sea a 3 meses, a 6 meses o a un mes, estos contratos mayormente transan, como ya dijimos, a un precio mayor en estos mercados que el precio de Bitcoin físico. Si uno es un fondo ETF y tiene que constantemente estar comprando contratos y contratos que los compras a un precio premium y convergen a un precio par, hay un desgaste, hay un desangre de capital cada vez que tienes que recomprar esos contratos porque estás pagando 6-5% más de lo que en verdad recibes al final del día. A esto se le refiere como premium bleed de este tipo de mercado, de este tipo de fondos, de ETFs. Y de nuevo, trayéndonos nuevamente los precios, vemos que esta emoción que ha habido recientemente alrededor de los ETF también puede estar dándonos la razón por la cual por la cual Bitcoin ha estado básicamente, el performance de Bitcoin ha sido mucho superior al de Ethereum y al de DeFi, al de índice de DeFi en el último mes, digamos, si nos vamos a partir de octubre, si nos vamos a partir de septiembre, incluso vemos aquí la diferencia bastante marcada. La línea naranjada es Ethereum y la línea azul es el índice de DeFi. Vemos que Bitcoin los está dejando todos atrás de un punto de vista relativo recientemente. Y ya para cerrar esta sección, queríamos dejar una nota que nos pareció muy interesante, ya que hubo un banco en Estados Unidos que en tan solo 18 meses fue de cerrar, este es el titular aquí que tenemos en US Bank. US Bank en 18 meses fue de cerrarle la cuenta a sus clientes que tenían transacciones con Bitcoin a anunciar este servicio de custodia para Bitcoin a sus clientes. Así que una nota que les podría dejar esta historia del US Bank a otros bancos es que la vida pasa muy rápido y te pasa factura muy rápido también. Pasando a nuestro análisis del S&P 500, vemos que los mercados capitales en los Estados Unidos terminaron la semana pasada mayormente a la alza. Vemos que el S&P 500 terminó arriba de 62 puntos base a 4.390 puntos. Mirando a el Dow Jones, vemos que terminó arriba 1,22% a 34.746 puntos. Igualmente el Nasdaq por su lado terminó arriba 20 puntos base, 14.820 puntos. Y como discutimos la semana pasada, el enfoque del mercado la semana pasada estuvo en el Senado de los Estados Unidos, donde alcanzaron un compromiso para extender el límite de deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y esto previno o potencialmente detuvo un shutdown en el gobierno, digamos, una crisis en el gobierno.
El compromiso ante el límite de deuda en los Estados Unidos ayudó a que los mercados terminaran hacia el alza. Sin embargo, la data que vemos en el mercado laboral y en la inflación nos dice o continúa básicamente reforzando esta idea de que la Reserva Federal tiene que detener su programa de compra de bonos, dejar que las tasas de interés empiecen a subir. Mirando puntualmente la data laboral en Estados Unidos, la data del desempleo el mes de septiembre estuvo un poco mezclada. La economía americana agregó tan solo 190,000 empleos, el menor número de empleos nuevos por un mes en este año. Sin embargo, a pesar de eso, fue tanta la gente que dejó de buscar trabajo en septiembre que la tasa de desempleo en los Estados Unidos, de hecho, se redujo del 5,2% al 4,8%. Considerando esto, vemos que la tasa de participación en el mercado laboral de los ciudadanos en Estados Unidos está en 61,6%. Esto está por debajo, casi 2%, de sus niveles prepandemia. Esto quiere decir que hay mucha gente que no está retornando a la fuerza laboral. En este infográfico podemos ver la data de la que estamos hablando, de MarketWatch. Se agregaron 194,000 empleos en el mes de septiembre, la tasa de desempleo bajó al 4,8% y las ganancias promedio por hora para los empleados de Estados Unidos, de hecho, subieron 4,6%. Esto lo vamos a tocar brevemente. La semana pasada hablamos de cómo los cambios sociales que había, digamos, precipitado la pandemia han causado un cambio estructural en la fuerza laboral o en el mercado laboral de los Estados Unidos. Afectó muchísimo al sector de restaurantes y servicios y ayudó muchísimo al sector de tecnología y finanzas, incluso cripto. Y también llevó a muchos a que tuvieran que cambiarse de carrera. Básicamente, la semana pasada, el secretario de la Tesorería de Estados Unidos, el anterior secretario de la Tesorería, ya no es actualmente el secretario de la Tesorería, pero lo fue, Lawrence Summers, hizo una declaración que fue bastante similar. Él dijo que al 4,8%, a una tasa de desempleo del 4,8%, los Estados Unidos pudiera ya estar por debajo de su tasa natural de desempleo. Esto quiere decir que es la tasa de la cual no se puede bajar más de ahí. Eso es el desempleo natural del estado natural de la economía, digamos. La Reserva Federal define que el desempleo natural de los Estados Unidos actualmente o lo define en 4,4%. O sea que, según la FED, todavía falta camino por andar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando una economía está ya en su tasa natural de desempleo o muy cerca a su tasa natural de desempleo, si se mantienen las tasas de interés por debajo de las tasas de inflación, esto causa presiones inflacionarias, ya que las empresas buscan desesperadamente llenar esas posiciones y tratan de sobrepagar por el talento laboral, lo cual las lleva a subir los precios de sus productos. Ya estamos viendo señales de esto, como acabamos de apuntar. La ganancia promedio por hora de un trabajador en Estados Unidos subió 4,6% en septiembre si lo comparamos a hace un año pasado. Pasando la página un poquito de Estados Unidos y mirando a China, vemos que las señas de contagio alrededor del sector de la construcción en China continúan emergiendo. La semana pasada, otro constructor grande chino, se llama Fantasia, falló en hacer un pago de sus bonos. Para ponerlo en contexto, este developer Fantasia es 20 veces más pequeño que Evergrande desde el punto de vista de ingresos brutos. Esta empresa tiene ingresos brutos de 3.500 millones de dólares por año. Como podemos ver, aunque sea 20 veces más pequeña que Evergrande, no es una compañía pequeña, es una compañía bastante grande. Contraintuitivamente, aunque no parezca normal, el índice de acciones de China, el ETF de MSCI, de hecho cerró la semana pasada al alza, 3,44%. Sin embargo, esto pudieran ser posiciones cortas que ya están cubriéndose o un rally de suspiro o de descanso, como dicen en los mercados capitales, para seguir su descenso. Como una nota de despedida en esta sección,
aunque esto puede que no sea una sorpresa para las personas que han visto este show por bastante tiempo, el IMF, el Fondo Monetario Internacional, dijo la semana pasada que los problemas que están habiendo en las cadenas de producción pudieran mantener la inflación elevada por un periodo prolongado. Sin embargo, ve que estas presiones deberían subsidir o cesar en el año 2022. ¿Se recuerdan de la palabra transitoria? Esto era la palabra que usaban para describir la situación actual. Como podemos ver, esta palabra la han ido gradualmente eliminando de la narrativa cuando se describe la situación actual de la inflación y su interés de búsqueda en los Estados Unidos pues, se ha reducido ya a niveles bastante normales. Y esto pues, es un buen ejemplo de cómo las cosas se normalizan, digamos. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que la semana pasada el oro terminó básicamente abajo 20 puntos base, 23 puntos base a $1,746. Esto fue en gran parte causada por lo que ya estamos hablando, de lo que hemos venido hablando las últimas 4 o 5 semanas o 4 semanas, que la tendencia es para que mientras la Fed se dirige prácticamente a comenzar, perdón, a detener su programa de compra de bonos, las tasas de intereses para estos bonos se van a disparar y el precio del oro está correlacionado negativamente con el retorno real de estos bonos. ¿Qué quiere decir? Que mientras estas tasas sigan subiendo y la inflación se mantenga, va a haber presión hacia la baja en el oro. Y estamos viendo esto prácticamente como en los libros. Están subiendo las tasas de interés de estos bonos, esto está poniendo presión en el oro y es la dinámica que continuamos viendo. El índice del dólar, que es algo que también afecta a los commodities, vemos que ha venido también surgiendo y está, digamos, consolidándose luego de esta movida alta hacia el alza que tuvo la semana pasada y tiene toda la pinta de que quisiera seguir subiendo. Aunque esto generalmente juega en contra de los precios de los commodities, vemos que hay ciertos commodities como el petróleo, que básicamente no ha parado de subir desde el 23 de agosto. Se ha ido prácticamente vertical. Algo muy similar está pasando con los precios del gas natural en Europa. Esto en gran parte o en cierta parte es causado porque hay ciertas economías como Rusia que están básicamente tratando de subir sus reservas, digamos, o preparar sus reservas para el invierno que viene. Con la Reserva Federal marchando continuamente hacia detener su programa de compras de bonos, la tendencia de que estos bonos continúen, de las tasas de interés, la tendencia a que las tasas de interés de estos bonos continúen subiendo, va a mantenerse o muy probable que se mantenga, lo cual muy probable va a mantener presión hacia la baja en los precios del oro hasta que algo cambie. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que el índice de DeFi terminó la semana pasada abajo 7,57%. Por su lado, Ethereum vemos que terminó la semana prácticamente plano, arriba solamente 13 puntos base a $3,422. Mirando en la acción de precios en los tokens de DeFi, pudiéramos estar viendo una rotación de tokens de DeFi hacia Bitcoin, lo cual puede ser evidenciado por el performance relativo de Bitcoin contra estos índices y contra Ethereum. Como ya vimos en la sección de Bitcoin, Bitcoin ha estado, digamos, desde el punto de vista relativo, teniendo mucho mejor performance que tanto que el índice de DeFi como Ethereum. Esto pudiera ser en parte causado por la emoción alrededor del ETF de Bitcoin, como también pudiera estar siendo en parte motivado por las noticias que hemos estado viendo de ciertos sectores en DeFi. Como señalamos la semana pasada, el protocolo Compound había tenido un error, lo cual lo había hecho que hiciera un pago de $90 millones accidental hacia unos usuarios. La semana pasada ese monto subió de 90 millones a 162 millones y pudiera estar creciendo todavía. Eso no es un monto de dinero insignificante y pudiera estar causando que ciertos inversionistas reconsideren su riesgo y su participación en este tipo de protocolos. Mirando al valor
específico, digamos, de la moneda de Compound, vemos que la semana pasada perdió el 7,06% y hasta, digamos, hasta el 27 de septiembre, hace no mucho, estaba transando en $375 y actualmente está en $312. Esta rotación de DeFi hacia Bitcoin pudiera continuar ya que tenemos este trasfondo del ETF en Bitcoin. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, el ajuste de dificultad del lunes pasado subió nuestro nivel de dificultad por 4,06% hasta 19,89 terahashes. Aunque todavía estamos a aproximadamente 25% de nuestro all-time high de 25 terahashes, la dificultad se ha movido básicamente consistentemente hacia el alza desde el 17 de julio, que fue cuando, digamos, se anunció o fue, digamos, el clímax de la crisis en China. Mirando el mempool, vemos que la actividad se mantiene bastante tranquila. Los precios para confirmación de transacciones en el próximo bloque se mantienen en, digamos, un dígito de satoshis de 1,9 por VByte para procesarte en el próximo bloque. Así que es un muy buen momento para estar transando en cadena. Y por último, como siempre, cerramos con qué podemos esperar para la semana que viene. Como hemos estado hablando, la economía en Estados Unidos y la Reserva Federal en Estados Unidos continúa su marcha que parece ser inevitable a tener que dejar que suban las tasas de interés de sus bonos del tesoro, lo cual puede mantener presión hacia la baja en los mercados capitales. Sabiendo esto, los políticos en los Estados Unidos van a tratar de hacer todo lo que puedan para apaciguar a los mercados y tratar de apoyar a la Reserva Federal para que tenga un aterrizaje bastante suave mientras deja que suban las tasas de interés. Luego de extender el límite de deuda en los Estados Unidos la semana pasada, pudiéramos estar viendo el plan de estímulo de infraestructura de Joe Biden de 1,4 trillones de dólares ser aprobado pronto. Los demócratas están apuntando a tener esta ley ya hecha ley al final de este mes de octubre. Esto, si ocurre, pudiera actuar como un catalizador o una ayuda a los mercados y ayudar también a neutralizar ciertos temores de estas tasas de interés que tienen que, digamos, subir, digamos, inevitablemente. Este gasto incremental de la ley de infraestructura puede que no tenga el mismo efecto inflacionario que las inyecciones de estímulo anteriores, ya que este gasto no está llegando directamente a los bolsillos de las personas. Esto se conoce como estímulo del lado de la demanda. Por el contrario, este dinero de este estímulo va a ser inyectado a los presupuestos de compañías para que puedan invertir y contratar. Esto se conoce como estímulo del supply side, de los proveedores. Aunque no es el mismo tipo de estímulo, igualmente va a dar una presión hacia la inflación, hacia la alza, particularmente ya que tenemos un mercado laboral en los Estados Unidos muy apretado. Las compañías van a querer contratar y van a tener que pagar más, cual va a llevar a productos más caros. Los mercados pueden continuar transando lateralmente hasta que esta ley de infraestructura sea pasada formalmente. Como siempre, cerramos con la data económica que tenemos para esta semana. El día martes a las 10 de la mañana tenemos aperturas laborales o básicamente ofertas laborales en Estados Unidos. La expectativa aquí es de 10,9 millones de empleos. El día miércoles a las 8:30 de la mañana tenemos el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y aquí la expectativa es de un incremento de 30 puntos base mes a mes, lo cual haría una inflación del 3,6% anualizada, lo cual sería bajar la inflación de donde está actualmente. A las 2 de la tarde, el día miércoles, tenemos la minuta de la reunión de la Reserva Federal de la semana de hace 2 semanas. Esta es muy importante ya que esta minuta nos puede dar más detalles acerca de estos planes de detener la compra de bonos. El riesgo aquí es que se revelen planes que aceleren este timeline o este horizonte donde los inversionistas esperan que la Fed empiece a actuar. Si la Fed da detalles que lo hacen ver más agresivo, esto pudiera precipitar una movida hacia la baja en los mercados capitales.
Por último, el día jueves tenemos índices de precios al productor a los Estados Unidos a las 8:30 de la mañana. Este va a estar interesante ya que hay una expectativa de un incremento del 0,7% mes a mes. Esto representa un incremento anualizado, perdón, del 8,4% en índice de precio del productor. Estas movidas se ven como muchas veces el índice de precios del productor pre, pre, pasa anteriormente a una movida de precios en el índice al consumidor. Por eso es importante ver esto y este monto está disparado. Al 8,4% anualizado es el monto más alto en tanto índices de producción como consumidores que se han visto en el año. Así que esto va a estar muy interesante ya que la Fed ya está, digamos, un poquito acorralada con la inflación que está viendo. No necesitamos que se intensifique. Así que bueno, ha sido una semana bastante, va a ser una semana bastante interesante, bastante movida, como ya hemos hablado. Si tienen alguna pregunta o comentario acerca de lo que cubrimos hoy y nos quieren dar feedback de lo que quieren que cubramos en el episodio siguiente, por favor, déjenle sus comentarios abajo. Si aprendieron algo hoy, si disfrutaron de nuestro programa, los invito a que le den like al episodio, se suscriban al canal. Si no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 6,1% en sus bitcoins y hasta el 9% en sus USDC. También tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin si tienes Bitcoin y necesitas capital y no quieres vender tus satoshis. Muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene.